con estas decisiones que está tomando, por ejemplo, el banco suizo UBS de comprar al banco Credit Suisse, ¿se termina acá? ¿Esto ya pasó? Bueno, eso es lo que le queremos preguntar a Daniel Rodríguez, que es economista, presidente de Acción Liberal y que está en España y que es un experto en cuestiones financieras. Daniel, ¿cómo le va? Es un placer saludarlo. Hola Darío, un placer estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme a vuestro programa. Por favor, Daniel. Bueno, le traslado la pregunta. ¿Se termina acá? Luego de este episodio del Credit Suisse, luego de este anuncio que hacen los bancos centrales mundiales, ¿o esto continúa? Bueno, yo creo que estamos en alerta naranja. Todavía no es roja, pero sí que es naranja. ¿Qué es lo que más me preocupa? Lo has contado perfectamente bien, ¿no? La velocidad a la que se están sucediendo los hechos. Es absolutamente devastador que en una semana se produzca todo lo que se ha producido. Con lo cual, eso sin duda es el punto en contra. Pero hay un elemento a favor, ¿no? Y es que los mercados interbancarios, el hecho de que los bancos se sigan prestando entre ellos es un síntoma de confianza, es un síntoma de que la situación no se ha roto del todo. En 2008 el efecto dominó comenzó, acuérdate, cuando los bancos se dejaron de prestar entre ellos. Y ahora, pues bueno, en Estados Unidos has contado muy bien cómo 11 bancos rescataron al First Republic Bank y aquí en Europa el volumen negociado a través de Ster, que es ese mercado interbancario, pues bueno, sí que se resiente, pero todavía está en unos límites razonables. En cualquier caso, yo esta situación creo que hay que verla desde una perspectiva un poquito más histórica, hay que remontarse un poco más atrás. Te recuerdo, en octubre de 2021 Evergrande quiebra en China, que ya fue la primera gran quiebra. El año pasado ya vimos una situación de tensión financiera muy importante en Reino Unido. La libra, te recuerdo que se desplomó y tuvo que intervenir ya el Banco Central de Reino Unido. Y ha habido varias quiebras de brokers de criptomonedas que han afectado al sistema. Con lo cual, bueno, esto viene de atrás. Evidentemente la bola se está haciendo más grande. Yo sí que creo que va a haber más movimientos. De hecho, hoy la banca internacional se sigue desplomando en prácticamente todo el mundo, incluso en Asia. La volatilidad va a ser un hecho. Yo dudo mucho de que se haya acabado aquí esta situación. Y lo más importante en este momento es que no hay ningún motor de crecimiento económico que pueda bueno, dar la vuelta realmente a todo esto. Bueno, a ver, hay varias preguntas que tengo yo y que me imagino que también tiene la gente que nos está viendo. Quiero empezar por lo último. Hablamos de Credit Suisse, de UBS, de la banca suiza. ¿Cómo es que tan rápidamente algo que empieza en la banca ligada a las startups, como puede ser el Silicon Valley Bank, termina afectando al segundo banco más grande de Suiza? Sí, bueno, Credit Suisse ya arrastraba muchos problemas desde mediados del año pasado. De hecho, los seguros de impago de crédito estaban en máximos históricos durante el segundo semestre, ¿no? La Reserva Federal, la Fed, ya inyectó un rescate encubierto a Credit Suisse a través de los swaps de los dólares, ¿no? De las operaciones en swap en dólar en octubre del año pasado. Arabia Saudí también que tuvo que rescatar a Credit Suisse el año pasado, ¿no? Con lo cual, bueno, Credit Suisse ya arrastraba muchos problemas. Lo importante ahora en el caso de Europa es que no se produzca ese efecto dominó, por ejemplo, hacia otros bancos como Société Générale, que también es un gran banco francés que viene arrastrando problemas desde hace tiempo. Y tenemos que tener en cuenta un asunto muy importante. Cuando me preguntan con respecto a 2008, si estamos en una situación igual a 2008, bien, hay una pequeña diferencia. 2008 te recuerdo que el efecto dominó se produjo por las hipotecas, por el impago en hipotecas, y ahora la naturaleza es distinta, porque los problemas están viniendo de las empresas, sobre todo de las startups, lo has contado muy bien, ¿no? Se están produciendo salidas de depósitos en las empresas porque las empresas tienen problemas de liquidez a raíz de la inflación y a raíz de las subidas de tipos. Esas salidas de depósitos no se pueden cubrir con las ventas de activos financieros que están sobrevalorados y de ahí se están produciendo estas quiebras, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que estar cautos porque la gran banca estadounidense y la banca europea está preparada para una crisis como la de 2008, pero veremos si está preparada para una crisis de liquidez y posiblemente pronto de solvencia desde el sector empresarial, que eso es muy importante y yo creo que ahora no hay el suficiente foco puesto ahí.
Una de las cosas de las que nos vienen tratando de convencer los responsables, las grandes autoridades monetarias en Estados Unidos y también en Europa, es que hoy están vigentes controles sobre el sistema financiero que no estaban vigentes en 2008. Sin embargo, cuando vamos a ver cómo era, por ejemplo, la cartera del Silicon Valley Bank, lo que muchos expertos dicen, no, pará, si uno analizaba, la verdad es que había una posición bastante vulnerable y nadie hizo nada o nadie le advirtió. Entonces, mi pregunta es, ¿efectivamente están vigentes o son tan buenos esos controles como creíamos que eran? Bueno, vamos a ver, esa pregunta hay que trocearla. La primera, los grandes bancos norteamericanos y la gran banca europea, en efecto, están mucho más cubiertos, con ratios de capital muy por encima de 2008. Eso es cierto, es verdad. Ahora bien, ahora venimos con la segunda parte. Esta situación es distinta a 2008, con lo cual esos controles iban destinados a monitorizar una situación como la de 2008, que veremos si se produce, yo lo dudo mucho, con lo cual, bueno, esos controles seguro que valen, pero no puede que no tanto como nos están intentando vender, ¿no? Porque, insisto, los bancos se han preparado para una crisis como la de 2008 y ahora la naturaleza es distinta. Y tercero, y no menos importante, la situación de esa política monetaria ultralaxa de llenar de liquidez los mercados, de que todo valga y de que todos los proyectos sean viables porque el crédito es muy barato, es peligrosa. ¿Por qué? Porque al margen del sistema financiero, que efectivamente está más controlado que en 2008, se ha creado todo un ecosistema no bancario en Estados Unidos, pero también en Europa, que ya ahí el Banco Central Europeo lleva meses advirtiendo, pues eso, ¿no?, sobre los fondos de inversión, las sociedades de inversión, etcétera, etcétera, que no está tan controlado. Y ahí, por ejemplo, está en el Silicon Valley Bank. El Silicon Valley Bank no es un banco al uso, ¿no? De hecho, el 90% de sus depósitos eran de más de $250.000, que ya sabes que es lo que cubre el gobierno de Estados Unidos con ese fondo de garantía de depósitos que tiene, ¿no? Con lo cual, eso ya te da una medida de que no es un banco al uso. Un ciudadano medio no tiene $250.000 en un depósito en su banco, ¿no? Era un banco, pues eso, destinado a inversiones de más riesgo, que es a lo que ha incentivado la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo aquí en Europa, ¿no? Entonces, bueno, el gran problema no es tanto la gran banca en este minuto como todo ese ecosistema financiero que probablemente se siga sin controlarse. Ahora, decíamos que esto de alguna manera empieza en el nicho, vamos a decir, de bancos vinculados al negocio de las startups o bancos vinculados al negocio cripto. Ahora, en paralelo a estas turbulencias, vemos que el Bitcoin, que había caído a niveles muy bajos, de repente empieza a repuntar. Estaba viendo recién cerca de 15% de crecimiento en la última semana aproximadamente. ¿Cómo se explica esto? Bueno, el Bitcoin parece que empieza a comportarse como un activo refugio y eso es peligroso, es muy peligroso. El Bitcoin es un activo financiero. De quien invierta en Bitcoin, yo creo que tiene que saber que es el activo financiero probablemente más volátil que existe en este momento, con lo cual ahora está subiendo y mañana podrá desplomarse. Ahora parece que se ha pegado un poquito al oro, que ese sí que es un activo refugio de verdad, y si te fijas, bueno, los bonos más seguros del mundo también evolucionan favorablemente. Me refiero al bono norteamericano, alemán, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero es muy cobarde, ¿no? Y ya sabes que en este minuto, con tanta volatilidad, con tantas dudas, pues siempre se van a los activos más seguros del mundo. El Bitcoin ahora mismo tiene una rentabilidad aparente que es muy amplia. ¿Por qué? Porque se ha desplomado y por lo tanto los analistas lo que descuentan es que el margen de crecimiento es no voy a decir infinito, ¿no?, pero muy, muy grande. Veremos si eso cristaliza. Y bueno, yo creo que lo más importante que tenemos que decir con respecto al Bitcoin, ya lo he dicho, es un producto financiero, un activo financiero con mucha volatilidad. Quien quiera invertir en él tiene que saber que está expuesto a muchas ganancias, pero también a muchas pérdidas. No va a sustituir al oro, no va a sustituir al bono norteamericano ni alemán, porque no está, le faltan muchos componentes para ser un activo refugio de primer nivel. Clarísimo. Daniel Rodríguez, un placer. Gracias por este tiempo con DNews. A ti, Darío, un placer, siempre que queráis.